Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde os encontréis. Encantado de saludaros a todos una vez más en EALDE Business School, en este caso en una webinar relacionada con la norma ISO 19011, de la que ya llevamos hablando casi un par de años y que afortunadamente está teniendo mucho éxito, dado el grado de interés y de asistencia que estábamos encontrando en esta temática. Espero también, y muy importante, que estéis todos bien de salud, tanto vosotros como vuestros familiares y amigos, y que bueno, que este coronavirus que nos está acompañando durante estos meses, pues no nos toque lo menos posible y que todos podamos salir de esta en las mejores condiciones. Un fuerte abrazo a todos. Bien, en cuanto a la norma ISO 19011 de 2018, para los que acabáis de llegar a esta temática, deciros que es la norma de referencia en el mundo en materia de auditorías de sistemas de gestión. Ya hablemos de un sistema de gestión relacionada con la calidad, 9001, o con el medio ambiente, 14001, eficiencia energética, 50001, prevención, 45001, etcétera, etcétera, etcétera. La norma que acapara o que ampara las auditorías de los sistemas de gestión, de cualquiera de estas normas que he mencionado, u otras muchas del sistema de gestión que conoceréis seguramente, es la norma 19011 la que nos dirige, la que nos marca los requisitos para ser auditados, sobre todo desde el punto de vista externo, aunque hay organizaciones que también usan la norma 19011 para hacer las auditorías internas. Bueno, sobre esta temática, como bien han comentado antes, esos contenidos están dentro del máster en gestión de riesgos que está disponible en EALDE Business School. Llevamos ya, creo que este es el séptimo webinar que impartimos sobre la norma 19011. Nos hemos centrado al principio en los aspectos introductorios, luego nos centramos más en la parte más técnica de cómo se gestiona un programa de auditoría, cómo se realiza una auditoría, y en los últimos tiempos nos hemos centrado más en la parte humana, en la parte más actitudinal, psicológica, llamadlo como queráis, relacionada con la figura, como no puede ser la manera más importante de una auditoría, que es la figura del auditor. ¿De acuerdo? Empezamos, como os he comentado, casi hace 2 años, en el 2018, hablando de la norma ISO 19011, poniéndola en contexto, y ahí impartimos el primer webinar. El año pasado le dimos un empujón bastante fuerte con 4 webinars, como os he comentado, más relacionada con la parte de técnica relacionada con la realización y resolución de auditorías, con sus responsabilidades. Otra vez hicimos un webinar de introducción para los que entraban de nuevo en el año 2019. Nos centramos también un poco más técnico en la parte del programa de auditoría. Y en el año 2020, pues hemos impartido una webinar el 30 de enero pasado, hablando de las características que debe tener un auditor, que es el apartado 7 de la norma 19011, muy importante, son 6 apartados. Y ahora nos queda la parte, desde mi punto de vista, más divertida, no es tan técnica, en la cual vamos a conocer pues, los aspectos de comunicación que debe tener un auditor. Son aspectos fundamentales. Podemos ser muy buenos técnicamente hablando, realizando auditorías, nos podemos saber muy bien la norma ISO 19011 y cómo se lleva a cabo, pero tenemos que ser capaces de ser buenos comunicadores. Y para eso está esta webinar de hoy. Yo creo que os será agradable conocerla y escucharla. Dentro de los aspectos de comunicación, contaros que no solamente está la parte hablada, ¿no?, que todos podemos imaginarnos, sino que también hay una parte escrita y una parte que a veces pasa desapercibida, que es la comunicación no verbal, sobre la que yo me voy a centrar también en el día de hoy. Como os digo, continuará, seguiremos impartiendo webinars de esta temática de 2011 porque, como os he comentado, está teniendo mucha acogida, como es lógico también por otro lado, ¿no? La sensibilidad que hay en las organizaciones que están certificadas con el sistema de gestión ISO, pues al final, de una manera u otra, pues tienen que conocer esta norma de referencia. Deciros que la norma 19.011 no es una norma del 2018, es una norma que tiene muchos más años y que su última versión es del 2018, que es precisamente de la que estamos dando y explicando todos estos webinars. Por eso, la razón de que empezáramos el 26 de julio, creo que la primera webinar, pues justamente en julio a principios, era cuando nació la última versión de la norma 19.011. Antes abarcaba sistemas de calidad, de medio ambiente, y ahora ya la última versión abarca cualquier otro sistema de gestión, de manera que de manera integrada podemos auditar toda norma ISO que esté implantada en cualquier organización.
Acordaros cuando hablamos de auditorías, no estamos hablando de auditorías financieras, que tienen otras reglamentaciones, incluso legislación local en cada uno de los países, sino estamos hablando de sistemas de gestión. Para los que no lo sabáis, sistemas de gestión son de voluntario cumplimiento, ¿de acuerdo? Y sobre todo es el mercado, tus clientes, el entorno, la que más o menos te obliga, te anima a que vayas hacia ellos. ¿De acuerdo? Simplemente para que cuando yo diga la norma ISO 19011 no pensemos en legislación, sino pensemos en normas ISO, de estandarización. Perfecto. Dentro de los esquemas que hay en la norma, deciros que, bueno, que la parte más técnica está dibujada aquí en la parte de la gestión del programa de auditoría, que es el documento marco que se engloba dentro de cualquier organización que vaya a hacer auditorías. Y aquí está la parte ya más específica de cómo se realiza una auditoría. Cómo se realiza una auditoría desde el principio al final. La anterior es cómo se gestiona y cómo se realiza un programa de auditoría. La última parte de la norma es la centrada en los auditores, y en todos estos apartados que aparecen aquí, la norma en el apartado 7. Esto es lo que impartimos en enero pasado, ¿de acuerdo? Y hoy nos vamos a centrar, como os he comentado, en la parte más de expresión oral, escrita y no verbal, que es sumamente importante. Como han comentado antes, si estáis interesados en hacer alguna pregunta, pues estaré encantado de resolverla, transcurrido pues estos 35 o 40 minutos que tengo intención de contaros estos asuntos, y luego pues intentaré resolver en la medida posible pues todo aquello que aparezca. Perfecto. Antes de empezar, pues siempre me gusta darle un toque de humor a todas estas cosas, ¿no? Porque uno cuando habla de auditoría parece que le cambia la cara y se pone muy serio. Y en los tiempos que corren, siglo XXI, yo creo que tenemos que ver la parte de auditoría como algo más de aprendizaje y de conocimiento, y no de asustarnos, ¿no? Con la misma, ¿no? Como podía pasar en otros tiempos. Aquí pues hay unos auditados que están sonriendo, ¿no? Y haciéndose un poco los locos, pensando que el auditor no se va a acordar de que lo que pidió ayer lo va a volver a pedir hoy si no se lo diste. ¿De acuerdo? Eso es una función que tenéis que conocer todos los auditores, el ser capaces de ser tenaces y que no se nos olvide que si pedimos algo el día anterior, pues que si no nos lo han dado, pues eso ya huele un poco mal, y sobre todo no se nos olvide que al día siguiente hay que volver a solicitarlo. Aquí hay dos directivos de grandes organizaciones en el cual pues tenéis sus cabezas de la caza, ¿de acuerdo? Y una de ellas es la del auditor, ¿no? Porque a veces la visión esta poco clásica de los auditores es que vienen a hacernos daño, son animales salvajes y que no nos gustan, sobre todo que nos saquen los colores. El auditado de a pie, pues siempre se siente un poco mal cuando va a ser auditado, porque siempre piensa que le van a, bueno, pues que de alguna manera u otra le van a evaluar su trabajo, y eso pues le genera ansiedad, agobio, todo este tipo de cosas lo tenemos que conocer. Y bueno, pues es raro ver a alguien que no esté así, ¿no? Que no esté de esta manera un poco asustada y como diríamos aquí en España, acojonada, ¿no? La realidad es que debemos intentar crear un clima para que el auditado pues, pueda ser capaz de contestar a las preguntas que tú le puedes ir haciendo en un clima favorable y que pueda cambiar este semblante, que no sea tan malo. Esta es la visión, ¿no? Del auditor clásica. Siempre esto en modo humor, ¿no? En modo hipérbole, para que veáis pues cómo nos pueden ver algunos auditores, algunos auditados en algunas organizaciones. En este punto se me olvidó deciros que llevo 20 años haciendo auditorías internas y externas en diferentes organizaciones, y que, bueno, que la verdad es que es una cosa que me entretiene mucho, me divierte, creo que añade mucho valor a las organizaciones, y como tal, pues aquí sigo al pie del cañón haciendo auditorías, en este caso no con esta visión, ¿vale? Sino con esta, que es mucho mejor, ¿no? La manera en la cual tenemos que enfocar las auditorías es como una manera de afrontar la mejora continua de las organizaciones. Podemos decir, sin ninguna duda, que la herramienta más importante que existe en las organizaciones para mejorar es las auditorías. Son herramientas que son costosas porque requieren muchos aspectos, sobre todo humanos, y de conocimientos y de viajes incluso, pero es una manera muy buena de encontrar aquellas áreas en las cuales se puede mejorar y fomentar la mejora continua. Por lo tanto, hay que verlo de esta manera, ¿no? Y por último, deciros que esta es un poco la imagen que deberíamos tener de los auditores de ahora, ¿no? Del 2020. No olvidaros ya de esa visión clásica de un tío serio, con su corbata, con la guadaña, ¿no? Que viene aquí a hacernos daño, sino verla de una manera mucho más amplia, mucho más abierta, open mind, y bueno, pues con estas características, ¿no? Una uniformidad mucho más
a tono con los tiempos que corren y, bueno, sobre todo una persona que, si os dais cuenta, tiene que tener unos conocimientos aquí a la derecha arriba, busca conformidad, fuentes, evidencias, observaciones, puntos de mejora, puntos fuertes. Tiene que ser una persona sensible, por aquí aparece el corazón, tiene que ser ético, tenaz, perspicaz, abierto, cortés, humilde. Luego tiene que ser una persona muy enfocada a la organización, al tiempo, ¿vale? Para que sepa cuándo se tiene que abrir y cerrar una auditoría, cuándo ha quedado con una persona, cuándo ha quedado con otra. Cuidar siempre mucho los horarios, ¿vale? Y que se cumplan. Tiene que ser una persona que sepa capaz de estar concentrada y aplicar liderazgo durante la auditoría. Por la parte que aparece aquí de la boca y el oído, pues tenemos que ser unos auditores que seamos capaces de escuchar, más que de hablar, escuchar bien, estar atento a todo lo que ocurre, ser capaz de indagar, tener ese punto de Sherlock Holmes, y ser capaz de evaluar, ¿no? En función de lo que escucha, lo que ve, lo que lee, de lo que indaga, pues ser capaz de una evaluación de saber si lo que nos están contando es fruto o es origen de una conformidad o de un punto fuerte, de una observación, una área de mejora, como queráis llamarlo. Y sobre todo, y como os he dicho, en la parte aquí del cerebro, bueno, pues la orientación que tiene una auditoría es hacia el servicio, hacia el sistema y sobre todo hacia la mejora continua. A mí me gusta mucho esta foto porque dibuja un poco el perfil del auditor que teníamos que tener en mente ahora. Y yo creo que también que viene reflejado en la norma 19.011 de 2018. Y bueno, con estas imágenes son simplemente pequeños trazos del resumen de webinars anteriores. Deciros simplemente que pues que creo que es importante que los conozcáis, ¿no? Que, por ejemplo, en donde aparece el 111, pues que es un win-to-win, ¿no? Que todos en las auditorías tenemos que ganar, tanto el auditor como el auditado, como la organización, como los managers, los líderes de la organización, como los proveedores. La idea es que aquí todos ganemos en la auditoría. La siguiente que veis un auditor aquí, una persona de rojo, ¿vale? Pues es el auditor que es capaz de formar parte de un equipo y de encontrar la mejora continua, no como la visión clásica de ordeno y mando, sino una visión integradora dentro de un equipo. Aparece aquí una persona escuchando, ¿no? Que es un poco el origen latino de la palabra auditoría, que es audire, que es escuchar, porque los auditores tenemos que ser capaces de ser buenos escuchadores, más que buenos habladores, que es importante que lo seamos, pero tenemos que ser capaces de escuchar. Luego fomentan también mucho la auditoría el desarrollo personal, ¿vale? Tanto el auditor como lo de los auditados. Para las personas, el ser capaces de realizar o de pasar una auditoría, pues poner un reto, en muchos casos negativo, y en otros pues lo ven como una posibilidad de mejorar y de desarrollarse. Aparece luego aquí un flujograma, simplemente para deciros que una auditoría tiene que seguir siempre una metodología, en este caso la metodología de la 19.011, y que tiene un proceso, una serie de actividades y que se tienen que cumplir, ya sea una auditoría en Perú, en una mina, o ya sea una auditoría farmacéutica en Nueva Zelanda, o ya sea una auditoría de logística en Madrid. ¿De acuerdo? Tiene que seguir siempre estas fases, esa metodología hay que seguir. Importante, aparece aquí en las caritas, deciros que en las auditorías se pone en juego muchos sentimientos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que estar atentos a aquellos que pueden estar más tristes, como los de la foto que os ponía antes, o más tristes, más serios, más pasotas, ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta y en función de la persona con la que estemos hablando, pues ser capaz de modular y crear el clima favorable en función de la forma de comportarse que tenga cada uno. Aparece aquí el martillo del juez, porque al final un auditor tiene que ser juez y tiene que tomar decisiones en función de lo que ha visto, lo que ha leído, ¿vale? Lo que os he comentado antes. Y al final, bueno, pues la flecha esta que sube escalones, lo que se persigue dentro de una auditoría, ya sea interna o externa, es la mejora continua de las empresas y de las organizaciones. Quedaos con estos mensajes, por favor. Bueno, pues entraríamos ya en los apartados de la expresión oral, escrita y no verbal de los auditores, ¿de acuerdo? Y empezaríamos por la parte de la comunicación oral, lo que estoy haciendo yo ahora con vosotros, hablando. Deciros que hoy en día el trabajo de un auditor está esencialmente basado en la comunicación, dirigida a obtener información sobre evidencias objetivas y tangibles. En consecuencia, un buen auditor es primordialmente un buen comunicador, puesto que su interés está directamente ligado a la naturaleza y la importancia de la información obtenida. ¿De acuerdo? Y sobre todo, bueno, pues en empresas a lo mejor que son más industriales, que sí que estás viendo cosas más de máquinas y procesos y cosas así, el gran grueso de empresas o de organizaciones en el mundo pues son empresas formadas por muchas personas, ¿vale? Y como tales pues tenemos que sacar información de cada una de ellas. Por eso la comunicación es fundamental. Aquí veis un dibujito de un auditor hablando con un auditado y la idea es que el mensaje pues cale
¿de acuerdo? Para que hagamos un puzzle, ¿no? No lo contrario, no que nos enfrentemos, no que encontremos un clima de confrontación, sino que lo que encontremos es un clima de apoyo y de mejora continua. Esto probablemente lo hayáis escuchado alguna vez, ¿no? Pero bueno, una buena comunicación no es un asunto evidente, ya que depende de muchos factores internos y externos. Es decir, que lo que para ti estás diciendo una cosa y que es muy evidente, probablemente las personas que te están escuchando pues lo ven de diferente manera. Porque una cosa es lo que creemos que estamos diciendo, la idea que yo tengo en mi cabeza, otra es lo que realmente estoy diciendo, otra cosa es lo que nuestro receptor oye, que es lo que estáis haciendo vosotros ahora, oírme, otra cosa es lo que piensas que estás oyendo, otra cosa es lo que piensas que nos está diciendo nuestro receptor, es decir, que el feedback que me estáis dando, y otra cosa es lo que finalmente me decís. Por lo tanto, fijaros, en una cosa tan sencilla aparentemente como la comunicación entre los seres humanos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones diferentes que puede que haga que la comunicación se distorsione. Por lo tanto, es muy importante que tengáis esto en cuenta. Y mi consejo aquí es que seamos lo más claro, lo más contundente, lo más sencillo a la hora de expresar un mensaje, ¿vale? Sobre todo si estás haciendo una auditoría, porque podemos llegar a confundirnos y no estar hablando de cosas diferentes. Pensad en estas cosas que os he puesto aquí, ¿no? Una cosa es lo que quieres decir, otra cosa es lo que dices, otra cosa es lo que oyes, otra cosa es lo que piensa el que te oye, y así continuamente, ¿no? Así que hay muchas posibilidades de que se distorsione. Todo esto, aunque pueda parecer exagerado, sucede en mayor o menor frecuencia durante el proceso de comunicación, ¿no? Ello nos obliga a estar en guardia, ya que a las dificultades semánticas, elección de las palabras adecuadas, se añaden las de tipo psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de lo que tú puedas explicar o contar o preguntar a una auditoría, que a veces tiene una componente técnica, ¿de acuerdo? Y que eso es importante, se añade la de tipo psicológico. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a auditar un mozo de almacén en una nave de logística, si yo empiezo a hablarle con términos muy técnicos de la norma ISO 19011, pues se va a producir ese dibujo que aparece ahí, ese batiburrillo de que la persona con la que estoy hablando no me entienda para nada, ¿vale? Y se ponga a la defensiva, incluso se puede agobiar porque no entiende lo que estoy diciendo. Entonces, las condiciones también de la persona con la que estás hablando, tanto de conocimiento como de tipo psicológico, también las tenemos que tener en cuenta. Fijaros que estoy diciendo cosas muy evidentes, muy normales, pero que hace que la comunicación pues, la tengamos que valorar, ¿no? Por eso estamos haciendo esta webinar, ¿no? Para que lo tengáis muy en cuenta. Así que, bueno, mi idea con la comunicación oral es haceros aquí un pequeño decálogo, instrucciones de cómo tendríamos que hacer la comunicación oral dentro de una auditoría, en este caso. ¿Yo qué recomiendo? Pues que clarifiquemos las ideas antes de comunicarlas, ¿de acuerdo? Cuando vas a hablar con alguien en una auditoría, pues incluso antes de hablar con esa persona, de que vas andando hacia esa persona o te van enseñando un lugar de trabajo dentro de una organización, pues clarificar, oye, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Luego, mi segunda recomendación es examinar el verdadero propósito de cada comunicación. O sea, yo por qué quiero hablar en este caso, ya que he hablado del mozo de almacén, ¿por qué quiero hablar con esta persona? ¿Qué es lo que quiero sacar de ahí? Bueno, de ahí lo que quiero sacar realmente es saber si están segregando residuos en su nave industrial. Fijaros, pues eso es el verdadero propósito de lo que necesito. O sea, que mi idea no es irme por las ramas y hablar de otras cosas, que a lo mejor son importantes, pero para el mozo de almacén no lo son porque realmente no las conoce, ¿no? Entonces, examino el verdadero propósito. El tercer aspecto que os quiero contar es que tengáis en cuenta, muy importante, el sitio donde vamos a hablar, la actitud de los receptores antes y durante la comunicación. No es lo mismo hablar en el despacho del director general a primera hora de la mañana que hablar a las 12 de la mañana en plena línea de producción con un operario. Fijaros que las condiciones de ruido no son las mismas, el entorno no es el mismo, puede que haya personas alrededor que también condicionen la auditoría, y la actitud de esas personas con las que estás hablando, pues tienes que tener muy en cuenta, tanto al principio como en el durante, como al final. Yo lo que intento, y llevo diciendo ya creo un par de veces aquí en la webinar de hoy, es que creemos un clima favorable, que rompamos un poquito el hielo, que creemos a lo mejor un toque de humor, que tenemos ahí alguna cosa que haga que el clima sea lo más favorable posible al hacer unas cuantas preguntas. Si hace falta, en el cuarto, consultar a otras personas si es necesario antes de realizar la comunicación. Pues si vas con el encargado de calidad y vas a hablar con el mozo de almacén, pues consultar si es el momento adecuado para hacer estas auditorías, si tenemos que esperar, si podemos crear en vez de hablar al lado de una máquina que haya mucho ruido o que haga mucho ruido, pues irnos a un lugar un poco más tranquilo, en fin. Ese tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta.
En la quinta parte es prestar, o en el quinto punto, prestar durante la comunicación tanta atención a la expresión y entonación como al mensaje básico. Es decir, que cuando hablemos con esas personas, aparte del mensaje que queremos dar, que prestemos mucha atención a cómo lo estamos diciendo, cómo lo estamos entonando, cómo lo estamos vocalizando, ¿de acuerdo? Para que no suene agresivo, no suene nervioso, no suene, bueno, rápido, sino que suene de la manera adecuada para la persona que te está escuchando pueda captar bien tu mensaje. En este sentido, es también muy importante que felicitemos al interlocutor si la oportunidad se presenta, ¿de acuerdo? Yo creo que siempre el feedback positivo es muy agradecido. Insisto, estamos en la auditoría, estamos un poco nerviosos, sobre todo los auditados. Es la primera vez que me auditan, me ha dicho mi encargado que no puede salir nada mal, en fin, estoy condicionado, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues si se dan las condiciones, no pasa nada por reconocer si algo se hace bien y, por supuesto, siempre al final agradecer, desear un buen día, ese tipo de cosas crean siempre buen clima. En el apartado 7, comprobar que el mensaje, objeto de la comunicación, ha sido bien comprendido para aportar, si fuera preciso, información complementaria. Es decir, si tú ves que la reacción de tu receptor no es la adecuada, puedes aportar más información, incluso preguntar si me he explicado correctamente, ¿de acuerdo? Y en el caso de que sea así, pues fenomenal. Y en el caso de que tú veas que no ha quedado claro, pues dar información adicional para que quede eso lo más claro posible. En el apartado 8, tratar de comunicar no solo para una situación a largo plazo, sino para lo inmediato. Es decir, que podamos hacer preguntas tanto de algo muy inmediato como cosas que pasan o puedan pasar en el medio y largo plazo. Esto relacionado con el anterior, armonizar siempre el comportamiento y el mensaje, estar seguros de que las acciones siguen el mensaje. Es decir, que si yo estoy preguntando algo, pues lo preguntemos de manera tranquila, como he dicho, con el tono adecuado y que solo asociemos con la forma de comportarnos. Yo no puedo hacer una pregunta tranquila y bien entonada si me estoy constantemente moviendo las manos, estoy constantemente moviendo las piernas o el cuerpo. Entonces siempre es bueno armonizar la parte oral como la parte no verbal. Y buscar, en último lugar, no únicamente ser comprendido, sino igualmente comprender, ser buen auditor en conversación. Es decir, que también intentemos demostrar al receptor, al auditado, que comprendemos lo que nos dice, que tenemos empatía, que nos ponemos en su lugar, ¿vale? Y que facilitamos la conversación. Acordad lo que os he dicho antes, que el auditor tiene que ser un buen escuchador. Por lo tanto, necesitamos sacar chicha, sacar materia prima importante de lo que nos digan los auditados. Fijaros, estas 10 cositas que, bueno, aparecen 2 transparencias, pero que realmente todas tienen un calado importante y yo quiero que lo conozcáis. La comunicación oral no es algo secundario dentro de la norma ISO 19011, no es secundario en la norma en una auditoría y tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? Ser buenos comunicadores. Y si no lo somos actualmente, pues hacer los trainings necesarios para que podamos serlo y tener en cuenta pues todos estos aspectos. En ese sentido, siempre una buena planificación de la comunicación es muy recomendable. Ante todo, debemos conocer bien el auditorio. En muchas ocasiones, cuando vamos a establecer un diálogo con otra persona, observamos que cada uno posee un marco de referencia distinto sobre el mismo tema del que se va a tratar. Fenomenal. Debemos minimizar nuestras propias debilidades. Si queremos minimizar nuestros defectos es para atraer a nuestro interlocutor y para ello debemos crear un clima de confianza que eso tiene por el interés demostrado. Demostrar interés, demostrar competencia en el tema, tener ese punto de dinamismo, persuasión, gesto, mirada, amabilidad. En fin, la idea siempre en la comunicación es crear un clima agradable que atraiga y que al final cree un calado dentro de las personas que te están escuchando. Genial. En la comunicación oral y un auditor en particular siempre tenemos que tener hechos, evidencias, cifras, citas, datos de las cosas que estamos preguntando con tono seguro y afirmativo, utilizando adecuadamente las pautas antes y después de las palabras importantes o claves, siendo breves y concisos. Fijaros cómo estoy siempre diciendo que seamos breves, concisos. La idea de un auditor no es escucharnos a nosotros mismos, demostrar que sabemos mucho, error, sino que lo que nos interesa es ser breves y concisos para sacar la mayor información posible, ¿de acuerdo? De cara a la mejora continua de las organizaciones. Quedaos con esa idea. Es recomendable, dependiendo también de la forma de ser de cada uno, si es posible, emplear el humor de vez en cuando para crear un clima favorable que sirva para rebajar la tensión o nerviosismo de los auditados. Sonreír es maravilloso. Sonreír de vez en cuando es muy recomendable. Yo sé que en las auditorías cuesta porque estamos tensos, pero os lo recomiendo encarecidamente. Al final, estamos en la vida, creo yo,
para ser lo más felices posibles, incluso en las auditorías, que es un lugar en el cual no se presta la sonrisa. Por lo tanto, lo dejo ahí. Dentro de la comunicación oral, esta posibilidad. Perfecto. Bueno, pues os he contado la comunicación oral, muy importante en primer lugar, y ahora entraríamos en la parte de comunicación no verbal y comunicación escrita. ¿Mm? Bueno, por medio de la palabra el hombre se relaciona con sus semejantes, con la palabra expresa sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos y toda la intensidad de su condición humana. Fantástico. Hablar inadecuadamente puede estropear esta comunicación, desfigurar aquello que se pretende o comunicar o impedir la expresión de cuando se intenta transmitir. Es decir, la comunicación es muy importante. Ojo, pero el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, es igual de importante o más. ¿De acuerdo? Fijaros, hay una cita muy importante de un psicólogo que aparece ahí, Albert Meravian, en el cual, fijaros, nos dice que el origen de un mensaje está compuesto, fijaros, un 7% por lo que digamos verbalmente, un 38% por la forma, el tono en que lo hagamos y un 55% en la expresión corporal. Esto lo tienen muy claro muchos grandes líderes políticos y de organizaciones en el mundo y saben que el mensaje es solamente el 7%, para decir el cielo es azul, por ejemplo. Pero cómo lo digas, cómo lo entones, ¿vale? Y cómo te muevas, tanto en tus manos, tus ojos, tu cabeza, el resto de tu cuerpo, es un 55%. Fijaros, fijaros la importancia que tiene esto que estoy diciendo, ¿eh? Así que la comunicación no verbal, lógicamente, es parte de la comunicación de los auditores y por eso la estamos contando. Todo el mundo comunica de manera no verbal y obtener información es a veces más fácil por la observación que por palabras. El lenguaje corporal está basado en los movimientos de manos, pies, expresión del rostro, etc. Así que fijaros, yo en las auditorías me fijo mucho en la parte no verbal, porque a veces te están diciendo más cosas con lo no verbal que con lo verbal. Por eso estoy aquí contándoos esto. Existen ciertos elementos de dicho lenguaje sobre los que podemos ejercer control. Bueno, uno de los más importantes, lógicamente, son los ojos. Los ojos es maravilloso, ¿eh? La cantidad de cosas que te pueden decir. Es fuente de comunicación, por supuesto, hay que mirar a quien nos escucha, siempre. Cuando hablamos en público, no concentrarse en una persona o un grupo de personas, captando siempre las reacciones que producen nuestras palabras en el auditorio. Cuando estás en la auditoría, estás hablando con diferentes personas, es buena mirarlas a todas para mantener la atención. Ejemplos, estos son ejemplos de lo que pueden ser cosas que pasan cuando te miran. No voy a ponerme a explicar todas que aparecen aquí, incluso algunos me podéis rebatir o poner en duda algunas de ellas. Simplemente lo que yo quiero transmitiros con esto es que dependiendo de cómo nos miren, pueden significar ciertas cosas, ¿vale? Pues una mirada recta, una mirada hacia arriba, hacia abajo, al vacío. Bueno, pues aquí un montón de formas de comunicación con los ojos que pueden significar muchas actitudes, muchos comportamientos de los auditados, de las personas que están contigo. Bueno, pues fijaros, escapatoria, concentración, arrogancia, miedo, interés, timidez. Fijaos la cantidad de información que te puede dar unos ojos, ¿eh? Es increíble, es genial, ¿vale? Otra parte de nuestro cuerpo que también dice muchas cosas son las manos. Las manos han de ser usadas para apoyar nuestra comunicación, que sea en expresión confirmatoria lo que queremos decir. En este sentido, yo os recomiendo que, si os apetece, os metáis en YouTube y veáis grandes comunicaciones que hayan hecho líderes que por lo que sea, os inspiren y os gusten, y también seáis capaces de ver cómo gesticulan con las manos a la vez que están diciendo los mensajes. Algunos ejemplos, siempre, insisto, ejemplos de lo que pueden ser, pues aquí os aparecen formas de hacer cosas con las manos y lo que pueden significar. Insisto, son ejemplos, en algunos casos estaréis de acuerdo conmigo, en otros a lo mejor no, pero la idea es que con las manos podáis ver que hay gente que te puede demostrar que se siente atraído por lo que está diciendo, que se está sintiendo atacado, que está siendo, se siente concentrado, que demuestra seguridad en sí mismo, demuestra defensa, máxima concentración, ira. Es decir, hay muchos sentimientos que uno te puede demostrar con las manos, fijaros. Y ya solamente he dicho los ojos y las manos. Y llegamos a la voz. Ojo, no digo lo que yo estoy comunicando, sino cómo lo estoy comunicando. Hay que producir una voz para los que escuchan nos oigan sin esfuerzo y con claridad. Así que hay que cuidar aspectos tan importantes como la intensidad, el volumen, el tono, la vocalización, el ritmo y la variedad. Hay gente que no se queda con la variedad. La variedad es bueno cambiar los tonos de vez en cuando para captar la atención y no caer en la monotonía. Así que fijaros, un auditor que parece que sí, que venga, cualquiera puede ser auditor, ¿no? O sea, tengo que prepararme bien académicamente para ser auditor
técnicamente, conocer bien la organización, que todo eso ya conlleva mucho trabajo, sino que encima, cuando soy auditor, tengo que ser capaz de decir las cosas, decirlas bien, cuidando la intensidad, el tono, mis manos, mis ojos, el resto de mi cuerpo. Fijaros la cantidad de cosas que podemos sacar de algo tan sencillo como la norma 19.011, ¿no? Recordad, las palabras un 7%, la voz un 38%, el lenguaje corporal un 55%. ¿no? Es algo, la verdad, que a tener muy en cuenta, valorar por todos. Más cosas que pueden aportar información de comunicación no verbal, de manera más global, no solamente centrado en los ojos o en las manos. Por ejemplo, el gesto enérgico y preciso puede reflejar convicción, gestos grotescos como mover un objeto entre los dedos o tamborilear un lápiz demuestra nerviosismo, eso me ha pasado muchísimas veces. Tener las manos en el bolsillo demuestra desinterés y descortesía, alzar o encoger los hombros alargando o abreviando el cuello transmite extrañeza, interrogación o desaliento, echar la cabeza hacia atrás refleja incredulidad y rechazo, cruzar los brazos indica resignación y la adopción de una postura defensiva. Estos son ejemplos simplemente para que valoréis de manera muy importante los aspectos de vuestro cuerpo, ¿no? De cómo podéis estar demostrando cosas sin daros cuenta, ¿no? Y es algo que el auditor debe tener muy en cuenta, ¿vale? Y aprender sobre esto y profundizar, pues es altamente recomendable. Frotarse las manos transmite complacencia, mirar a los ojos del interlocutor denota interés, arrugar la frente indica indignación en algunos casos, alzar las cejas transmite incredulidad y arrogancia, mover las pestañas es consecuencia de nerviosismo, abrir la boca indica asombro o cansancio, abrir la boca en modo bostezo me refiero, apretar los labios es consecuencia de ira contenida. Bueno, ejemplos que seguro que podemos encontrar muchos más que yo quiero que quedan claros, ¿no? La idea de la importancia de la comunicación no verbal. No olvidar que en un gran número de casos el auditor representa una amenaza, aunque no queramos, sea para un departamento, en una auditoría interna, o sea para empresa o organización, para una auditoría externa. Esta amenaza puede convertirse en un bloqueo que impida o interfiera la comunicación, por lo que desde los primeros contactos con nuestros auditados, generalmente telefónicos o por email, es aconsejable crear un clima de confianza basado en la cordialidad y la profesionalidad del auditor. Pues esto es un poco la parte de comunicación no verbal. Yo creo que es importante que la conozcáis, ¿vale? Y espero que os guste. Por último, nos quedamos en la comunicación escrita. No es el último porque sea menos importante, para nada. Es el último, sin más, ¿vale? Pero que es igualmente importante ser capaces de crear una buena comunicación escrita. Y una persona que escribe bien también nos denota muchas cosas. Entonces, el estilo a emplear, ojo, como auditor, no estoy hablando para escribir un libro, sino como auditor, cuando uno hace un informe de auditoría, pues el estilo a emplear la redacción de documentos permite comunicar una idea con exactitud y eficacia, no desarrollar un texto literario. Un informe de auditoría tiene que ser breve, conciso. El estilo será claro, conciso, directo, llano, sin vulgaridades. Se debe huir de tópicos, términos imprecisos y desconocidos. No emplear más tecnicismos que los estrictamente necesarios. Por lo tanto, un auditor no tiene que hacer algo largo, de cara a la galería, lucirse, sino que tiene que ser conciso, directo, llano, no muy técnico, ¿vale? Sabes mucho, pero estás hablando con unas personas que no saben tanto de este aspecto relacionado con la auditoría 19.011, sino que tenemos que ser que tenemos que añadir el mayor valor posible. Para hacer una buena redacción, en este caso un informe de auditoría, pues siempre es bueno realizar un esquema de lo que vamos a querer escribir antes de comenzar, una idea en la cabeza, incluso escrita, de los puntos que quiero tratar, que quiero incluir, a las personas a las que me ha dirigido, la materia a tratar, la propia habilidad para redactar. Hacer una primera escritura, yo siempre hago un primer borrador de lo que quiero hacer y desarrollar dentro de un informe de auditoría, que desarrollo un poco el esquema que he realizado, que he definido en el punto anterior. Luego lo que hago es reposar las ideas, ese borrador a lo mejor lo dejo ahí y lo miro al día siguiente, para ver si las ideas que yo tengo en mi cabeza o apuntadas en mis notas de la auditoría se han reposado y se han puesto correctamente, como yo quiero. Revisando el escrito, y la revisión no tiene por qué ser equivalente a falta de naturalidad ni pérdida de tiempo. Los principales objetivos que uno tiene que hacer cuando hace una revisión de un texto que ya ha escrito, ¿vale? Es revisar que es claro, que hay la claridad de la expresión, que siempre busco las expresiones correctas, que responden con la mayor fidelidad a las ideas, no tener obsesión por las expresiones elegantes que pueden oscurecer el texto. Tenemos que ser, no de forma de auditoría, siempre breves. Es interesante eliminar todo lo que no sea necesario para la buena comprensión de una no conformidad, por ejemplo, una observación, un punto fuerte. Los efectos más importantes en ese sentido son la repetición de la misma idea, los circunloquios y las construcciones indirectas. No.
para nada. Tenemos que ser siempre breves y concisos. Y, por supuesto, no dejemos de lado la corrección gramatical y ortográfica. Menos mal que ya que los editores que tenemos de Internet, de software, pues ya te lo hacen automáticamente las correcciones ortográficas, gramaticales. No obstante, ¿vale? El estilo, cuando va a hacer un punto seguido, un punto final, cuando cambia un texto, cuando pone una tilde, todo ese tipo de cosas tenemos que valorarlas, ¿vale? Y tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer un escrito. Bueno, pues estos serían los aspectos relacionados con la comunicación oral, escrita y no verbal que quería contaros, señores. Deciros también, simplemente dos transparencias más, en cuanto a la auditoría, que sepáis que tiene unos beneficios y unos costes. Esto lo voy a contar de manera muy somera, pero que también quiero que lo tengáis en cuenta, aunque muchos lo conoceréis. Los beneficios de una auditoría es proporcionar información y confianza a la dirección, a los accionistas, lo que se traduce, lógicamente, en mayor rentabilidad, inversión, confianza en la administración, ¿vale? Aparte de dar información y confianza a la dirección y accionistas de las organizaciones, también proporciona información y confianza a los clientes, empleados, a los mercados, a la administración y a otros grupos de interés, ¿de acuerdo? Eso es muy importante también dentro de una auditoría, la tranquilidad que da, ¿vale? Para los clientes que nos quieran contratar, para los empleados los que trabajan en esa organización, a los mercados a los que nos dirigimos, a la administración local, autonómica, nacional y a cualquier otro grupo de interés relacionado con nuestra organización, vecinos, asociaciones, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, una auditoría también da información a los responsables del sistema para mantener la tensión en todos los lugares que se auditen, en la organización en general, detectar oportunidades de mejora y establecer acciones correctivas. En cuanto a los costes, pues sí, no negar que es un proceso costoso, tanto por el tiempo que se invierte como por el número de personas que se pueden ver envueltos en su realización. Obviamente se necesita tiempo para su planificación, llevarlas a cabo, elaborar informes y darle seguimiento, ¿de acuerdo? Para la realización de las auditorías puede ser necesario realizar viajes, gastos de mantenimiento, de apoyo, asimismo el trabajo se ve interrumpido. Pensad que cuando voy a auditar a alguien está trabajando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que también hay un tiempo de cuando te dedican que dejan de trabajar, así que es algo también que tenemos que tener en cuenta. Y al final hay unos costes también si vamos a certificar nuestro sistema de gestión que son elevados, en cierta manera, ¿vale? De mantenimiento de la certificación, ya sea por las jornadas de auditoría que tienen que realizarte, sino con los propios costes que tienen mantener esas certificaciones. ¿De acuerdo? Acordaros de los beneficios tan importantes y los costes que tiene la auditoría, siempre con el objetivo de la mejora continua de las organizaciones. Aquí os dejo, para aquellos que les guste este asunto y quieran más información, pues algunos vídeos relacionados con la comunicación, ¿vale? Para que podáis verlos tranquilamente cuando queráis. Y, como siempre, finalizaré aquí la parte verbal, nunca mejor dicho, de la presentación de hoy, de la webinar de hoy. Son las 6:41 aquí en Madrid, en España, justo el tiempo que más o menos tenía acordado. Deciros que muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Quien quiera y tenga interés, pues me puede encontrar en la dirección de correo que aparece ahí, las iniciales de mi nombre y apellidos, Yago Blázquez Serrano, yablase@hotmail.com. Y aquellos que tengan perfil de LinkedIn, esa parte más profesional y quieran contactarme, pues ahí tenéis también en mi enlace, me podéis buscar en LinkedIn y si queréis hacer algún comentario sobre la webinar de hoy, pues encantado también de que la pongáis dentro de mi perfil. Y bueno, pues eso sería un poco la webinar que os quería contar en el día de hoy. ¿Qué hago ahora? Voy a abrir el panel y voy a ver si veo las preguntas que me habéis realizado. Vale, veo que hay muchísimas. Y además de diferentes lugares, de toda Latinoamérica, incluso de Estados Unidos también. Eso es genial. Voy a empezar a leer, ¿de acuerdo? La verdad es que están representados todos los países de Latinoamérica, es impresionante. Muchísimas gracias. Vale, aquí ya me empieza a preguntar gente, Ximena. Fritz, favor, orientar con técnicas de cómo saber si el receptor entendió mi mensaje. Creo que esto lo he dicho, a lo mejor lo he dicho muy rápido, pero es bueno siempre que captemos la atención de la persona con la que estamos hablando, del receptor, y confirmemos
con ellos si hemos entendido o si ellos han entendido bien el mensaje. Mi recomendación es siempre preguntar si me he explicado correctamente, no si me has entendido. Si yo digo me he explicado correctamente, estoy poniendo el foco en mí, ¿vale? Si digo si me has entendido, le pregunto así, estás poniendo el foco en él y eso puede generar cierta tensión o sensación de que eres agresivo. Entonces siempre es bueno que, oye, me he explicado correctamente, ¿ha quedado claro? ¿Vale? ¿Necesitas que os lo cuente de otra manera? Ese tipo de cosas siempre es bueno para asegurar que se ha entendido bien mi mensaje. Me pregunta Claudio Escalante, ¿quién y bajo qué metodología deberá evaluar la capacidad y competencia de la comunicación oral? Un momento, escrita, no verbal, venga, muy buena pregunta. Esto está en el apartado 7.6 de la norma, ¿vale? De evaluación de la competencia de los auditores. Yo lo que recomiendo, en este caso, Claudio, es que te veas la presentación que hicimos el 30 de enero de este año, en la cual hablamos de estos apartados, ¿vale? De cómo evaluar capacidad y competencia de la comunicación oral, escrita y no verbal de los auditores. Hay diferentes metodologías, hay un cuadro incluso que lo puedes ver tranquilamente. En esta parte, ¿cómo se retoma? Maribel Osorio me pregunta en esta parte cómo se retoma el tema cuando el auditado insiste en cambiar de tema. Bueno, a lo mejor no es el auditado insiste en cambiar de tema porque a lo mejor no es el momento adecuado para hablar de un tema en particular, bien porque hay otras personas, bien porque no se escucha adecuadamente, bien porque no es el momento. Pues nada, el auditor tiene que ser capaz de tener cintura y con elegancia apuntarnos este asunto y guardarlo y retomarlo cuando creemos que se den las condiciones adecuadas. Hablar con el auditado y decir, mira, pues ahora mismo no es posible, por favor, ¿qué te parece si mañana por la mañana en tu despacho pues ya lo hablamos con calma? Ah, pues fenomenal. Entonces siempre es importante que si no es el momento adecuado para hablar de esos asuntos, no lo apuntemos y acordemos con el auditado cuándo sería el mejor momento. Aquí me dice alguien que se le fue el audio, ya lo siento, espero que haya sido algo puntual. Alfredo Monterrosa, ¿cómo se maneja una situación en la cual el auditado está con la presión de cumplir el KPI operativo? Por ejemplo, vender y vender, tal, pero para eso ha omitido y saben que los auditores ya lo saben en el momento de la entrevista. Bueno, yo quiero entender aquí, Alfredo, que es cómo manejamos un auditor el que, pues eso, que sabes que no se ha cumplido un KPI que sea de calidad y el auditado, y tú percibes que el auditado está presionado para que se cumpla, aunque no sabes que se cumple. Bueno, yo aquí lo que recomiendo, Alfredo, creo que haber entendido bien la pregunta, es no poner el acento, no poner el foco en las personas que no han cumplido un KPI, sino poner el foco en el proceso que hace que ese KPI no se cumpla. Yo siempre digo en las auditorías, lo habréis visto, lo podéis ver en otros webinars que yo haya impartido, una auditoría no es para buscar culpables, no es para buscar personas que no hagan bien su trabajo, sino buscar cuáles son los mecanismos, las actividades, los procesos, los procedimientos que se dan en esa organización para que esas personas no hagan bien su trabajo. Ojo, la diferencia es abismal. Por lo tanto, si yo veo que un KPI no se cumple y veo que el auditado está presionado para que se cumpla, pero no lo está cumpliendo, lo que intento es buscar qué está fallando de manera general allí para que eso no se cumpla. ¿De acuerdo? Perdón. Me gustaría si nos van a proporcionar el webinar. Creo que sí, que se ha comentado antes, que aparecerá luego colgado y disponible para todos. Nos podría remitir esta PPT, está en la presentación que se cuelgue, podrás ver la presentación. El PPT no se suele mandar. José Luis Huerta pregunta, actualmente nos encontramos en una situación de pandemia y realizamos las conferencias de manera remota. Alguno no tiene cámara, por lo que cómo podríamos identificar la comunicación. Bueno, muy buena pregunta, fantástica. Ahora mismo, dadas las circunstancias, es muy complicado hacer auditorías. En las organizaciones que yo audito, lo que estamos haciendo ahora mismo es posponerlas. Posponerlas al mejor momento, en lo que queda de año, para poder realizarlas. ¿Por qué? Precisamente por lo que pregunta José Luis. Ahora se pierden muchos aspectos muy importantes de las auditorías. ¿Qué podemos mantener? Perdón. Sorry. ¿Qué podemos mantener? Bueno, pues toda aquella parte de registros, que son evidencias de que se cumplen las cosas dentro de las organizaciones, los registros de la norma, la legislación, etcétera, los procedimientos. Los registros sí los podemos ir enviando o analizando de manera remota, pero es cierto que la parte de comunicación no verbal pues se puede perder. Entonces mi recomendación es que esperemos un poquito.
Lo demás son todo agradecimiento. La verdad es que yo estoy súper contento de que os haya gustado, sinceramente. Me pregunta Alberto, actualmente muchas actividades de auditoría son vía remota. ¿Alguna recomendación para ese tipo de comunicación? Bueno, primero, vía remota, todo es más difícil, más complicado, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que tengamos paciencia, tranquilidad, las auditorías pues se demorarán un poco más, ¿eh? Entonces, mi recomendación pues, básicamente es que estemos tranquilos, que tengamos paciencia, que vayamos sacando la información que sea necesaria y en algún momento podamos encontrar el momento de vernos on-site y ver cómo están haciendo las cosas en cada una de las organizaciones desde el punto de vista del sistema de gestión que estemos auditando. ¿Has tenido experiencias de auditorías remotas? Muchísimas, ¿vale? ¿Y cómo me fue? Pues me fue bien, ¿de acuerdo? Esto me pregunta Francisco Bobadilla, gracias. Pero siempre se pierde la parte de la presencial, ¿no? Que siempre es muy recomendable. O sea, es imposible poder hacer una auditoría en condiciones si no estás viendo físicamente cómo se realiza un producto o un servicio en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Ojo, con las auditorías remotas también podemos ver lugares de trabajo, con las cámaras y tal, pero no es lo mismo. Me dice yo, muchas gracias, Honduras. Me pregunta Mauricio, desde Honduras, la postura de comunicación verbal, no verbal son iguales para todos, es decir, el líder y el colaborador, sí, ¿no? A ver, los aspectos de comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Os he contado ejemplos, pero dependiendo de la cultura, del país, etcétera, pueden cambiar. Lo único que yo quiero deciros es que tengamos muy en cuenta que la comunicación no verbal nos está dando mucha información. Entonces, dependiendo del lugar donde nos encontremos, pues tengáis en cuenta que esta posición de ojos, de manos, del cuerpo, pueden decir una serie de cosas. Yo he puesto lo que, vamos a ver, desde el punto de vista latino, puede significar las cosas que nos dice los ojos, la nariz, las manos, el cuerpo en general. Los enlaces, me pregunta si podéis colocarlos nuevamente. Los enlaces que he puesto los puedo colocar de nuevo sin ningún problema. Me lo voy a poner eso aquí. Espera, un momento, por favor. Voy a poner aquí mientras hablo. Eso es, y así podéis verlos. Esos son los enlaces, pero no os preocupéis porque eso se va a colgar en YouTube. Lo vais a poder ver. Continúo. A ver qué hora es. Sí, tengo tiempo todavía. Genial. Estoy viendo ahí. Vale. A ver dónde he quedado. Yago. Perdonadme. A ver, ya. Vale, me quedo aquí. Puedes colgar los enlaces. Aquí los tenéis detrás mío. Hola, soy auditor, pero soy un poco nervioso. ¿Por dónde empezar a trabajar para fortalecer el tema de la seguridad? Bueno, primero, decirte, Adriana, agradecerte que tu sinceridad y decirte que para fortalecer los temas de seguridad lo da la experiencia, lo da el tiempo, ¿de acuerdo? Al principio, pues siempre todos estamos un poco más nerviosos, pero según vayamos auditando y vamos ganando experiencia, te garantizo que vas a sentirte cada vez más segura. ¿Qué más puedes hacer? Pues para fortalecer los temas de seguridad, pues que alguien te pueda dar feedback después de tus auditorías y te diga en qué aspectos puedes manejarte, ¿vale? Y puedes mejorar y profundizar, ya sea de manera en cursos o de manera presencial, etcétera, etcétera. ¿Cómo maximizar el tiempo para realizar una entrevista al auditado? Muy buena pregunta, María Alejandra. Las auditorías son escasas en tiempo, tienen un tiempo limitado y cada segundo que pasa es solo. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en lo conciso, tenemos que centrarlo en ser breves y optimizar el tiempo lo máximo posible. Esas son mis recomendaciones. Nos pregunta si nos van a compartir el material por correo electrónico. Se va a compartir la presentación, ya lo he dicho. ¿Qué más? Bueno, una pregunta de Claudio, dice que esta webinar podría ser mejor si me vierais, ¿no? Bueno, pues eso queda como sugerencia para EALDE, ¿vale? La posibilidad de que me podáis ver. Soy una persona bastante normal, nada particular, pero sí que podéis, obviamente, si estamos hablando de aspectos de comunicación no verbal y demás, pues, hombre, si me veis, pues mira, podéis sacar más datos, de luego.
Me pregunta Isa Ceballos cómo mejorar la repetición de no conformidades. Bueno, yo recomiendo que hay mucha documentación en Internet de cómo redactar no conformidades. Pero bueno, yo la recomendación es que sean sencillas, ¿vale? Concisas y siempre, bueno, en contra de lo establecido en el apartado bla, bla, bla de la norma o en contra de lo establecido en la legislación, tal, o en contra de lo establecido en el procedimiento que sea, no se realiza pa. Es decir, que eso sería la forma sencilla, ¿vale? De realizar una conformidad. Refírase a las ventajas y desventajas de las videoconferencias para la presentación de resultados. Bueno, creo que esto lo he comentado ya, lo de las videoconferencias y la forma online de hacer las cosas. ¿Cuándo realizarán un próximo webinar? Muy buena pregunta de Rosita. Estoy justamente ahora hablando con nuestro coordinador de los webinars y estamos viendo la posibilidad de hacer otra webinar sobre ISO 19011, que insisto, está teniendo mucha acogida, y para mayo, ¿vale? Para el próximo mes, estamos en abril, pues a ver si para mayo podemos hacer otra sobre 19011. En el escenario actual de cuarentena, aislamiento, ¿cómo desarrollar las comunicaciones en las auditorías virtuales? Esto ya lo he contestado. ¿Es posible grabar la auditoría para luego revisar nuevamente y tomar notas? Muy buena pregunta, Luis Toledo. Claro que es posible grabar la auditoría. Es una herramienta para mejorar las capacidades de los auditores. Me gusta. Mil gracias por tu ayuda, gracias. Me seguís preguntando por auditorías a distancia, ya os he contestado más o menos. Me preguntan si hay un esquema de elaborar el informe escrito para guiarme en el momento de la redacción. No hay, Richard, ningún esquema para elaborar un informe escrito. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay muchos estándares. Puedo enviarte algunos si te apetece, dirigiéndote a mi email o a través de LinkedIn. Gracias. Bueno, son todas unas preguntas que ya están más o menos contestadas. Me han contado el tema, fue directo y sencillo. Muchas gracias a todos, de verdad. Tengo no sé cuántas preguntas más, son muchas, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, os recomiendo sinceramente que veáis la presentación de nuevo, que me escribáis a esos enlaces que os he dado ahí y sobre todo estoy leyendo aquí muchísimo feedback positivo de que os ha gustado mucho y es lo que más me emociona y me satisface. Así que, bueno, yo creo que es el momento de dar por finalizada la webinar, 6:55. Daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia. Espero que hayáis aprendido, que os haya gustado y que os sirva un poco de punto de partida para aquellos que queráis profundizar en el mundo de los auditores y que valoréis la importancia que tiene la comunicación oral, la comunicación escrita y la comunicación no verbal. Os mando un saludo muy afectuoso a todos. Espero que la salud nos siga acompañando y estamos en contacto. Un fuerte abrazo.